Gloria a Jesús. Los saludo con la paz del Señor. Ayer en casa estaba la tarde, antes que me olvide, porque quiero que también estén orando, a ver quién tiene revelación, a ver quién sabe qué es MQS. ¿Alguien sabe qué es MQS? Sabe que vamos a pasos agigantados, ¿no? Y bueno, MQS son las iniciales de más que suficiente. No había mucha revelación, así que son las iniciales de más que suficiente. Pero más que suficiente no es que va a ser, sino que es la productora que ya se presentó ante el Señor. Ya los chicos se acomodaron ahí arriba. Si no me equivoco, está Ezequiel, Hernán y Gabriel también. Están ellos tres. Así que vamos a tener nuestra propia productora. Así que damos un fuerte aplauso al Señor. Me encanta porque todo se empieza así. Todo se empieza de esa manera, así que bendecimos la vida de los chicos que están dando un gran paso de fe. Así que esté orando. Usted acuérdese de MQS. Después, si no sabe que es una productora, no importa. Señor, bendice MQS. Vos bendecí MQS. Así que ahí arreglaron todo arriba. Van a poner una escalera, quedó re limpito. Me mostraron la foto de cómo va a quedar. La verdad que un lujo. Vamos a estar ahí arriba mirando los cultos de ahí. La verdad que impresionante. Así que ore para que Dios vaya acomodando, proveyendo todo lo que ellos necesitan también. Voy a tratar porque anoté muchos pasajes, pero ayer estaba la tarde en casa y en un momento salgo a comprar y hoy tenía que predicar Gaby, pero se le complicaba el día. Me dice, pastor, bueno, predica vos. Digo, me hubieses avisado un ratito antes, le digo, un poco antes. Digo, no, pero vos ya estás acostumbrado. Bueno, está bien, no hay problema. Y entonces me puse a hablar con Dios y en lo que iba hablando con el Señor le pedía el mensaje. Siento la voz del Señor cuando llego a casa y aparte llego y es como que una angustia me envolvió. Yo no estaba angustiado, me envolvió como una angustia. Y siento la voz del Señor y el Señor me dice, mis hijos caminan con miedo. Entonces empecé a pensar, digo, bueno, y buscaba pasajes bíblicos y trataba de buscar algo sobre que los hijos caminan con miedo. Y después sucedieron una serie de circunstancias el día de ayer. Me contaba también Araceli que ellos el lunes también en la radio tuvieron una secuencia ahí con una mujer, un banda. Yo lo estaba mirando y le digo, Anto, mirá cómo los maldijo a través de las redes, porque dijo que Dios te bendiga y no me acuerdo el nombre de la entidad, dice que te bendiga también. Y salieron de la radio y tuvieron un episodio, se manifestó la entidad cuando venían en el auto y tuvieron que empezar a orar, reprender, se sentía ahí adentro. Y empecé a ver que era un ataque de las tinieblas hacia la iglesia. Y ese espíritu que el Señor me hacía sentir era de miedo. Ayer estando en casa sentí un espíritu de miedo, un espíritu de temor. Yo empecé a preparar la prédica, pero después me di cuenta que el Señor nos estaba alertando. Mire, yo le voy a describir lo que es miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Entonces empecé a meditar en esto y el Señor no me hablaba de la gente que no tiene a Cristo, sino que el Señor me hablaba de los que son hijos, de los que somos hijos y que abrimos puerta de miedo y ese miedo nos lleva al terror. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahí está la palabra miedo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea que hay dos espíritus. Y siempre hablamos y decimos que el miedo es el peor enemigo de la fe. El miedo es el peor enemigo de la fe. Y dice, no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. Hay distintos tipos de clamores, ¿no? Me recordaba un pasaje de los discípulos en la barca
y eran tipo las 3 de la mañana y venía caminando Jesús por el agua, pero ellos no sabían que era Jesús, no lo habían discernido que era Él y empezaron a tener miedo. Dice que se turbaron y dijeron, es un fantasma, y empezaron a clamar, pero a clamar y a clamar con miedo. Mire, dice, hoy lo decía Hernán, 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es un pasaje muy cortito, pero tiene muchísimas verdades. Dice que el perfecto amor echa fuera cualquier tipo de miedo. Cualquier tipo de miedo. ¿Usted tiene miedo? Bueno, hay que perfeccionarnos en el amor, porque echa fuera todo temor. Y dice que el temor lleva en sí mismo castigo. ¿Cuál es ese castigo? Porque una de las cosas que el miedo hace, nos paraliza. El miedo nos paraliza. Cuando hay alguna situación de algo, nos paraliza, nos deja inmóvil, no podemos reaccionar, no podemos pensar. Eso es cómo trabaja el miedo. La Biblia lo dice, el miedo lleva en sí castigo, pero nos da la salida. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso recién cantábamos, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. No hay nada que pueda entrar, porque mi plenitud es Dios. El arma, recién lo decía Hernán, me está spoileando la prédica, que hay que tener amor. Nuestra espada es la del amor. Y mire lo que dice. El que teme, esto no es si alguna vez te pasó algo, sino yo estoy hablando de una persona que vive constantemente con miedo, vive atemorizada, vive con temor. El miedo no lo deja avanzar en muchas situaciones. A veces no te deja avanzar en una relación matrimonial, en una relación que recién estás empezando, por miedo, porque alguna vez te rechazaron, alguna vez te dejaron, no podés volver a construir una relación con alguien, te estafaron en un negocio, algún amigo, entonces vos decís, yo ya no inicio más nada porque te quedó el miedo a que alguna vez lo intentaste, fracasaste, te señalaron y no te podés levantar. Hay distintos tipos de miedo que se apoderan en nosotros, y la Biblia dice esto, lleva en sí su propio castigo. No nos va a dejar avanzar, nos deja paralizados. El miedo te va a paralizar, pero la salida ¿cuál es? El perfecto amor. El perfecto amor es llenarnos de Él, es llenarnos de Jesús, es llenarnos del Señor, es orar, es llenarme de Él. En mi casa tengo que cambiar el clima de alabanza, de adoración, llenarme del Señor, amar a mi prójimo, estar constantemente pensando en el Señor. Hoy yo le decía a un hermano, yo no puedo obligar a nadie. No, esto es como que yo te obligue a que tengas intimidad con tu esposa. Eso te tiene que nacer. Tiene que nacer. Yo no puedo decir, mira, te obligo a que le des un beso a tu esposa. Te obligo a que tengas intimidad con tu esposo. Es algo que ya está, es algo que nace, es algo que tiene que brotar de mí. Por eso nadie puede obligar a amar a Dios. La Biblia nos dice que lo amamos porque Él nos amó primero. Y si no lo podemos amar es porque no hemos experimentado el amor de Dios hacia nuestras vidas. Mire lo que provoca el miedo. Job 3:25 dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Mire lo que dice Job. ¿Sabe qué es lo que le pasaba a Job? Los hijos de Job hacían lo que querían. Hacían lo que querían. Ellos tenían borracheras, orgías, y él decía, bueno, voy a llevarle una ofrenda a Dios por las dudas, por mis hijos. Quiero levantar una ofrenda. Él temía que le suceda algo a sus hijos. Lo más fácil era poner orden. Lo más fácil. Pero en vez de poner orden, en vez de hablarle a sus hijos, en vez de ordenar su casa, lo que Job hacía era, le dejaba una ofrenda de temor. Igual que los discípulos en la barca. Clamaron, pero con temor. No clamaron con fe. No clamaron como hijos. Job hacía lo mismo. Señor, te presento una ofrenda por mis hijos. Pero mire lo que termina diciendo. Lo que más temía por la vida de su familia, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. Entonces, a través del miedo, ¿sabe que decíamos que el miedo es lo contrario a la fe? Y el miedo es un arma, es una puerta sobrenatural
al infierno, al mundo de las tinieblas. Así como la fe es un arma sobrenatural al reino de Dios, el miedo es totalmente lo contrario. Es un portón gigante que le abro al mundo de las tinieblas. Job dijo: todo lo que yo temía me terminó pasando. Todo lo que me asustaba es lo que me sucedió. En un día perdió su trabajo, en un día perdió sus campos, en un día perdió a todos sus hijos. Así vivía Job, con miedo. Ese es el resultado. Y mire lo que hace el miedo. No tiene paz, ni sosiego, no haya reposo, sino solo agitación. El miedo siempre, ¿sabes lo que te va a hacer? Te va a apagar la fe. El miedo te va a desgastar, te agarra desganos, se apodera de vos y ya no tenés ganas de orar, no tenés ganas de buscar, te vas a encontrar solo. Va a aparecer un síntoma en medio del pecho que es mucha angustia, porque se abrió una puerta al miedo. Y ese miedo lo primero que va a hacer es apagarte la fe. Vos ya no vas a creer en nada, porque el miedo se apoderó de vos. No vas a poder cantar cuando decía recién: Cristo Jesús, eres mi plenitud. No lo vas a creer porque está lleno de miedo. Vos decís: ¿por qué? ¿Por qué no puedo cantar como otro? ¿Por qué no puedo estar como otro? Porque todavía el miedo es el que te gobierna y no es el Señor el que se te gobierna. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. No pueden vivir dos señores en nuestro corazón. O el Señor está en nuestro corazón o no está. O no está. Salmos 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Uno, porque está en el camino del Señor, no significa que nunca te va a suceder nada, que todo va a estar siempre bien. Acá todo lo contrario, nos dice: vas a pasar por muchas aflicciones, no por algunas, por muchos procesos, por muchas pruebas que te van a afligir. Pero mire la promesa del Señor: pero de todas o de algunas. ¿Qué dice ahí? De todas ellas te librará Jehová. Hoy hay un miedo, hay una persona que vive con miedo y enseguida hay que buscarle un psicólogo. Gloria a Dios por los psicólogos cristianos. Pero acá no me dice que un psicólogo me va a curar a mí de miedo. Dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Y quién es el que me va a librar? ¿Quién es el que me va a hacer libre del miedo? El Señor. No es el diazepam, no es el clorazepam, no es el Valium, no es el Prozac, sino que Jehová me libra de todas mis aflicciones. Y no estoy en contra de aquellos. Hay grandes psicólogos cristianos que tienen mucha revelación. Pero primero está la palabra de Dios. A mí esto me dice que de todo me va a librar. Mire aflicción, ¿qué significa? Hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Mire lo que dice el Salmo: el Señor te va a librar de toda tristeza, de toda pena, de todo dolor y de todo sufrimiento. Y que tal vez lo pases muchas veces, pero de todas esas veces te va a librar el Señor. De todas esas veces. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ahí aparece otra vez la palabra: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se enturben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire, acá está el salmista describiendo un problemón en tu vida, describiendo algo muy grande, algo muy fuerte. Aunque la tierra sea removida, aunque vengan vientos, vengan tormentas, aunque eso me cause terror, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y no dice que se tarda, dice: nuestro pronto auxilio, por tanto no temeremos. Vamos a poner la versión Reina Valera porque si no queda. Entonces, ¿qué dice esto? Cualquier situación que estemos pasando en nuestras vidas, el problema que sea, por más que dice el salmista que la tierra sea removida, Dios es nuestro amparo y fortaleza.
¿Por qué seguimos con miedo, pastor? Porque Dios no es tu amparo, no es tu fortaleza. ¿Por qué cada vez que hay un problema a mí me asusta, no puedo salir, no quiero salir de casa, me agarra miedo? Porque Dios no es tu amparo y Dios no es tu fortaleza. Esto es sencillo. Porque no clamás a Dios, porque estás buscando siempre la ayuda y el consejo de alguien, pero la Biblia dice, Él es nuestro pronto auxilio. ¿Sabe qué? Tenemos que introducirnos a vivir en lo sobrenatural. Y a veces parece repetitivo, pero Dios es real. Y si se le revela esto, que Dios es real, y no que la iglesia solo es un establecimiento donde vas a recibir una palabra que tal vez hoy te guste o que no, o que te ayude. El que te ayuda va a ser Él. Vos tenés que saber que Dios es real y que en medio de que la tierra se esté conmoviendo, que los mares griten, se agite todo, que afuera esté el peligro más grande de todos, el salmista dice, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Mire cómo le cerramos la puerta al temor. Por eso dice, por tanto, no temeremos. Aunque pase lo que pase, yo no voy a temer, yo no voy a tener miedo. ¿Sabe que esto es una práctica en cuanto a la relación que tenemos nosotros con Dios? Esto no es que si viene y se sienta y por escuchar la palabra se le va a ir el miedo. Esto es una relación, esto es una cuestión de fe. Es una cuestión de creer en Él, que Él es mi amparo y mi fortaleza. ¿Sabe que la fortaleza era lo que impedía que un ejército venga a atacar y entre como quiera? Las ciudades armaban murallas, armaban fortalezas, y eso hacía que el enemigo no pueda entrar. Y el salmista dice, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. No soy yo, es Él. Es entregarle todos mis miedos, todas mis cargas, entregarle todas mis angustias, mis tristezas, mis penas, entregársela al Señor. Él es mi amparo y mi fortaleza. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quiere vencer el miedo? ¿Quiere vencer ese terror, eso que lo paraliza siempre? Hay personas que van a iniciar algo y decía recién, tienen miedo. ¿Sabe que el diablo es mentiroso? Desde un principio es mentiroso. Y póngase a analizar qué es el miedo. Porque estamos hablando de ese miedo que lo paraliza antes que sucedan las cosas. ¿No le pasa que por ahí va a iniciar algo, lo que fuera? Un negocio, una relación, una iglesia, lo que usted quiera. Va a iniciar algo y el primer ataque es el miedo. Siempre digo, ¿y si me va mal? ¿Y si no me sale? Miren cómo trabaja el miedo, poniendo algo que no existe. Si supiéramos en el momento que viene el ataque de miedo, que lo que nos está atacando no existe, no es real. No es real. ¿Cuántas situaciones ni siquiera ocurrieron y nos agarró miedo? Job vivía con miedo, pero no pasaba. No pasaba eso. Pero de tanto miedo, de todo lo que le asustaba, le sobrevino. ¿Sabe qué es el miedo? Es la fe a la inversa. Es la fe a la inversa, es la fe negativa. Porque fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Job, ¿qué esperaba? Todo lo malo. ¿Qué le sobrevino? Todo lo malo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo operan las tinieblas en nosotros? ¿Cómo hace para venir y meterme miedo de algo que ni siquiera pasó? Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Usted tiene que luchar. Cuando viene esa sensación de miedo, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Sí, muchas son las aflicciones. Puedo tener pena, puedo estar sufriendo, me puede estar doliendo, me puede agarrar miedo. Pero ¿sabes qué? Miedo, pena, tristeza, dolor, enfermedad, de todas estas me va a librar el Señor. Es poner nuestra confianza en Él. Pero nosotros queremos salir por nuestros propios medios. Y ese es el momento de decir, yo no niego lo que está pasando, no niego lo que puede estar sucediendo, pero yo sé que de todo, la palabra de Dios dice, de todo me va a librar el Señor. Nosotros cuando llegamos a Cristo, una de las cosas que tenía Anto era ataques de pánico. Le había agarrado una situación en su trabajo, el cual cayó desmayada.
y tenían que darle tantas drogas que a veces salía a caminar por acá y aparecía en la estación de Solano y no sabía cómo había llegado. Porque lo que hacen esas drogas es atacarte la cabeza, te dejan como que estás en otro lugar. Y le agarraba taquicardias, le agarraba ataques de pánico. Pero cuando llegamos al Señor, como dice el Salmo 34, 19, de todo me libró el Señor. ¿Pero qué hacía? Porque hablábamos de esto. Cuando venía un ataque de pánico, eso que empieza a acelerarte el corazón, que parece que te asfixia. Hermano, eso es un demonio que viene y te atormenta. A mí que la medicina diga lo que diga. Hace más de 2000 años se escribían sobre estas cosas. Esto recién ahora los psicólogos y la psiquis y la ciencia son demonios. Son demonios que te atacan. Son demonios que vienen a tomarte la mente. Por eso la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Acá te va a atacar a la mente. Y en los momentos que venía el ataque de pánico, la sangre de Cristo tiene poder. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi vida está en tus manos. Y era una lucha, era una pelea. La palabra de Dios dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Dios prepara guerreros. Por eso dice, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué no podés vencer los miedos? Porque siempre te comportás como un cobarde. Ay, ahora no. Ay, y esto que me agarra, y esto que me sucede, y esto. Y yo le decía, fortalecete en el Señor. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso esto es una cuestión de fe, es una cuestión de creer. ¿Cómo vas a vencer tus miedos? Creyendo a la palabra de Dios, creyendo a lo que Dios dice de vos. Pero Dios quiere guerreros. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La gente con esa buena violencia, esa violencia espiritual, no, yo no voy a dejar que vengas a arruinar mi vida. Espíritu de temor, yo te echo fuera de mi casa, te echo fuera de mi vida, te echo fuera de mi mente. Yo no voy a dejar. Sí, lo tuvo mi mamá, lo tuvo mi abuela, pero no voy a permitir que lo tenga yo y menos mis hijos. En el nombre de Jesús te ordeno que abandones mi casa y abandones mi vida ahora, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Me encanta David cuando dice, aunque un ejército acampe contra mí, no tendrá miedo, no temerá mi corazón. ¿Sabe lo que es? No estamos hablando que está en su casa y se le movió un vaso. Aquí entró un espíritu en mi casa. No. Estamos hablando que abría la tienda y había un ejército rodeando a David para matarlo. Dice, cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mire cómo trabaja el miedo. Mire qué mentiroso que es. ¿Sabe cuándo el diablo le mete miedo? Cuando él tiene miedo. ¿Sabe que cuando se enteraba que iban a ser un libertador, se asustaba tanto que dijo, manden a matar a todos los chicos porque va a venir uno que me va a alborotar todos los planes? Y mandó a matar a todos los chicos. Y salió Moisés y libertó al pueblo de Israel de esclavitud. Como dice la Biblia, no les di ese espíritu de temor y de esclavitud. Y Moisés vino a salvar a Israel. Pasaron muchos años y se ve que llega la orden al infierno y dice, mira que ahora se viene uno en serio. Este los va a salvar, pero no por un tiempo. Los va a salvar eternamente. ¿Sabe qué pasó? Se asustó otra vez. La película nos enseña que hay todos los bichos y los monstruos. Mentira. ¿Usted leyó el pasaje que Jesús viene caminando y había 1000 demonios dentro de una persona? ¿Lo leyó? ¿El endemoniado gadareno? Sí, lo leyeron. Espíritu que estás tomando las bocas de la gente, fuera en el nombre de Jesús ahora. ¿Lo leyó o no lo leyó el endemoniado gadareno? Amén. Ahí está. ¿Ves? Tengo poder, lo eché fuera. ¿Sabe cuál fue la reacción del demonio? Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Déjanos tranquilos, no molestes más. Mire lo que hace. Mire, ahí tiene bien cómo se comportan los demonios.
Tienen miedo. Tienen miedo. Tienen miedo. ¿Y sabe qué tienen? Reverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando usted clama en el momento de miedo y el Señor se presenta, Santiago lo dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero te voy a contar qué hacen los demonios ante la presencia del Señor. Ellos también creen en Él, pero tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Sabe que usted en ese momento de miedo usted clama? Porque ellos van a atacar con la misma arma. Tienen miedo, te infunden miedo. El miedo se contagia. Yo lo decía en la prédica de Gedeón. Se contagia. Había 10.000 miedosos. ¡Sácalos! Me van a contagiar a todos, porque se contagia. Y cuando en las tinieblas hay miedo, te mete miedo a vos también. ¿Por qué? Porque sabe que la victoria está cerca. Sabe que Dios te va a bendecir. Sabe que ese negocio que vas a empezar vas a prosperar, porque lo vas a levantar en el nombre de Jesús. Sabe que tu familia se va a restaurar. Cuando viene el miedo es porque sabe que Dios está a punto de bendecirte. Lo saben. Entonces le agarra miedo. ¿Qué voy a decir? Le voy a meter miedo. ¿Para qué? Para paralizarlo. Para que no camine más. Para que no avance. Lo que contaba el pastor Abel, el que vino a hacer trap. Después que vino a hacer trap, esa misma semana le entraron a la iglesia. Estaban cerrando, quedó él solo, le entraron 3 muchachos. Se querían llevar todo y el pastor se puso adelante. Le entraron a pegar por todos lados. Y no dejaba que se lleven los instrumentos y le pegaron, lo patearon. Le gatillaron 2 veces, no salió nada. Y sacaron la plata, el celular y se fueron corriendo. Entonces, justo lo publica y lo llamo. Y me dice: ¿sabe que me agarró esto? Esto me agarró más coraje. Se piensa que yo me voy a asustar porque mandaron a estos a pegarme. En el nombre de Jesús se van a duplicar los eventos. Se van a duplicar todo lo que yo voy a hacer. O sea, me quiso venir a asustar y me dio más coraje. Me dio una inyección de fe mucho más grande. Gloria a Dios. Así contesta un guerrero. Así contesta alguien de Dios. No, pero yo empecé la iglesia y todo me empezó a ir mal. Y todo me va mal. No entendimos nada. Más vale que te van a atacar. Atacan al que está haciendo algo. Atacan a aquel que está buscando. A ese van a atacar. A ese van a ir. A ese van a querer destruir. Aquel que sabe que está buscando de Dios, las tinieblas se le van a manifestar. Pero ahí se para usted y dice: en el nombre de Jesús vos no me vas a venir a intimidar. Vos no me vas a venir a intimidar. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Empieza a declarar fe. Empieza a hablar fe. Así se empieza a ir el temor. Pero usted le tiene que dar pelea, le tiene que dar batalla. Hay cosas que Dios ya lo bendijo y lo capacitó para vencer. Ya está bendecido. Yo soy alguien que entiende que si algo me sucede estando en Dios y se me presenta un problema, ya Dios me capacitó antes para poder resolverlo y para poder enfrentarlo. Y se lo puede preguntar a mi esposa. El Señor la hizo libre, pero tuvo que pelear. Tuvo que luchar. Cuando se venían esas sensaciones de pánico y de asfixia, se levantaba y decía: en el nombre de Jesús yo soy una hija de Dios. Diablo, no tenés arte ni parte en mi casa, en mi vida. Mi vida le pertenece a Dios. Hasta que un día no le agarró más. Nunca más taquicardia, nunca más nada. Pero hay que pelear, hay que enfrentarse. Salmos 18, el versículo 32 dice: yo creo que tendría que recitar a mí me encanta. Dice: Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién le va a dar ese poder? Ni el pastor, ni la pastora, ni el que canta, ni el que toca. Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos. Nosotros vivimos que el miedo nos vive persiguiendo a nosotros. Hay una película que creo que ponen Agu, que la ve a cada rato, nosotros la vemos en casa. Ara creo que también la vio, que comentaron ahí, que es la de Home, la del muñequito violet. ¿Alguien? A ver, levante la mano. ¿Alguien vio Home? Bueno, poquitos. Mírenla. Porque
Este personaje chiquitito tiene miedo. Es un planeta de seres que son miedosos. Ellos tienen la virtud de correr. Hay un problema y ellos corren, se van, empiezan a correr. Entonces el jefe, el que manda todo, es el más miedoso de todos. No, pero cuando se encuentra con los humanos dice, es un experto en correr. Entonces su virtud es escaparle a los miedos. Pasan muchas cosas en la película que vienen a apoderarse de la tierra. Es un dibujito animado para chicos, ¿no? Y pasan muchísimas cosas. Pero en el momento de que vienen los Gorg, que son unos seres feos, grandes, estos son chiquititos, así grandotes. El que todo el mundo lo tenía de menos, el que decían, este es un torpe, siempre se la manda haciendo toda, pero en el momento que tenían que enfrentar al más grande, el que venía a destruir la raza, dice que todos empezaron los Buu corriendo para atrás y fue el único que se inclinó a correr en contra de los Gorg para, llevar la nave a otro lado y demás. Cuestión que lo levantan como líder. No, pero no termina ahí la película. Él termina siendo el líder, este Buu, y cambia la mentalidad de ellos, cambia la mentalidad de todos los Buu, y agarra y dice, lo vamos a poner como jefe ahora, porque había peligro, había miedo, y él en vez de correr en contra del miedo, corrió hacia el miedo, lo enfrentó y lo venció. Entonces, no le voy a decir, sean Buu. Sean guerreros, pero sean como ese Buu. Cuando hay miedo, no le escape, enfréntelo. David dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Hermanos, si usted busca cada vez que alguien se levantó en contra de un hijo de Dios y este hijo de Dios se fortalecía en el poder del Señor, el Señor los hace tropezar, los hace humillar, hace que tu enemigo cambia todas las circunstancias. No hay una sola persona en la Biblia que no haya enfrentado al miedo, a su peor miedo, a su peor temor, y que Dios no lo haya ayudado. Aquel que pone su confianza en Dios, aquel que deposita su corazón en Dios, no en mis propias fuerzas, no en mis virtudes, sino en el Señor, Dios nunca lo dejó avergonzado. Había 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego. Se había apoderado Nabucodonosor de todo el pueblo hebreo. Los llevan a vivir a Babilonia. Los llevan como extranjeros, con sus costumbres, con sus dioses. Y siempre el arma del enemigo para que no confíes en Dios es el miedo. Así que hoy vas a tener miedo de algo, mañana también, pero vas a tener que enfrentarlo. David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no tendré miedo, porque tú estarás conmigo. Usted, cuando viene ese momento de temor, el Señor está conmigo. No te voy a dar lugar, diablo mentiroso. El Señor está conmigo. Cuando viene una mala noticia, cuando hay un parte médico y dice que todo salió mal, el Señor es mi sanador. Señor, yo no voy a dejar que el miedo se apodere de mí. Mi vida está en tus manos. Vos podés hacer de mí lo que quieras. Hoy puedo tener esto que me dicen los médicos, pero sé que mañana me puedo levantar sano en el nombre de Jesús. Le cerraste la puerta al miedo y Dios te va a dar la victoria. Acá le construyeron una estatua de 30 metros de oro. Y el rey dio una orden. Aquel que al sonar las trompetas, los tambores, la flauta, los teclados, las guitarras, no se postre ante el Dios de Nabucodonosor, lo vamos a meter en un horno de fuego. Dice que atemorizó a todo el pueblo, pero había 3. Había 3 que se quedaban así paraditos, todos arrodillados, y los 3 paraditos. Y unos caldeos que le tenían envidia a los hebreos, dijo, rey, hay 3 que no tienen miedo. Hay 3 que cuando vos das la orden no se postran. Se postran todos. Todos le agarran miedo a tu estatua. Pero estos 3 son diferentes. ¿Ah, sí? ¿Son diferentes? Tráemelo a mí, vas a ver. Cuando pasaste el primer nivel de enfrentar a tu miedo, Satanás no se va a quedar tranquilo. Envía otro batallón. Estate ahí bien preparado, pero mantenete firme, porque a veces vencemos un poquito y como al otro día me volvió a pasar lo mismo, entonces no fue Dios, entonces no estaba. Tenés que mantenerte firme. El que persevera es el que triunfa. No es que esto no es mágico.
Esto es una guerra. Tenemos que entender que es una guerra, es un enfrentamiento. Pero la Biblia dice, me someto a Dios, resisto al diablo y este se va corriendo. ¿Se imagina el diablo corriendo? ¿Cuántas mentiras nos pusieron que él puede hacer lo que quiera con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi salud? Mentira del propio diablo. Sometete a Dios, resistí al diablo y se va corriendo de tu casa, se va corriendo de tu cuerpo y de cualquier situación. Se lo imaginan corriendo. Es un mentiroso. Por eso hacen tantas películas de terror, para mentir. Es un mentiroso. No tiene arte ni parte con los hijos de Dios. Los llaman ante Nabucodonosor y le dice, ¿así que ustedes tres no tienen miedo? Ahora vas a ver. ¿Así que te pusiste firme para ir a la iglesia? ¿Así que te pusiste firme en las cosas de Dios? Mirá vos. ¿Así que entraste ahora a intercesión? ¿Te estás haciendo el loquito, el guerrero? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Calienten el horno 7 veces más. Quiero ver la cara de estos tres ahora. Les voy a mandar un ataque. ¿Sabe cómo lo sacamos de intercesión? Lo sacamos del grupo de alabanza, de todo. Mandale un ataque. Porque hubo uno que se quiso poner firme. Y ahí viene otro ataque del enemigo. Y estos tres les dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. Mi Dios puede librarnos de tu mano y de tu mano nos librará. Y si no lo hace, tampoco me va a agarrar miedo tu estatua. Hacé lo que quieras con mi vida le pertenece a Dios. Dice que este se agarró una bronca, dice, y se mudó el rostro de Nabucodonosor y los metió dentro del horno de fuego ardiendo. Tantas eran las llamas que salía que los tiraron se murieron quemados. Pero ahí está el punto donde tenemos que llegar. La prueba no era el horno, era la estatua. Pero la prueba de estar firmes, la consecuencia, de estar firmes, siempre va a ser un horno. Pero aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te anegarán. La prueba, a veces decía, la prueba del horno. El horno no es la prueba, es la consecuencia de alguien que se levanta y se pone firme. Y que aunque lo tiren al horno, va a mantenerse firme. Y dice que Nabucodonosor le dice a uno, hey, Elías, Elías. ¿No dije yo que echaran 3 varones dentro del horno de fuego ardiendo? Es verdad, echamos a esos 3 varones dentro del horno de fuego ardiendo. Y él le dice, ¿cómo puede ser? Porque aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquel que los odiaba, aquel que vino a tenderle una trampa, dijo, saquen a Sadrac, Mesac y Abednego. Y aquel que estaba en contra y les quiso infundir temor, dijo, bendito sea el Dios de ellos, que los libró de mi mano, que los libró de mi poder, y que ellos no se doblegaron, no temieron, sino que siguieron firmes, siguieron parados. Y el rey cambia el decreto. Esto es lo que hace Dios con una persona que se mantiene firme a pesar de sus miedos, que los enfrenta. El edicto era que ahora se arrodillen todos a Nabucodonosor, pero después que el enemigo vio esto, dijo, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Y maldigo a todo aquel que diga blasfemia en contra de su Dios, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces engrandecieron a Sadrac, Mesac y Abednego en Babilonia. Hoy yo lo puse. Aquello que se levantó para matarte es lo que Dios va a usar para bendecirte. Todo lo que se levantó en nuestra contra y pensamos que era para matarnos, Dios lo da vuelta. Dios pone su mano, y ahora en eso que el diablo usó, en eso que el diablo puso, en eso que el diablo te quiso hacer creer, que te hizo atemorizar, es donde vos vas a ver la bendición de Dios. Si podés mantenerte firme, si podés mantenerte de pie como estos 3 varones. Amén. Entonces, ¿cómo venzo el miedo? No sé, después escucho la prédica por YouTube y te contesto. Poniendo toda nuestra confianza en Dios, declarando su palabra. Hay promesas de Dios. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. A sus ángeles mandará acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. No voy a temer a saeta que huele de día, ni pestilencia que ande de noche, ni mortandad que venga. Él me librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro.
Eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene que disparar. ¿Qué va a disparar? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Así va a enfrentar sus miedos, parándose firme. Diablo, mi esposo me pertenece a mí, no te pertenece a vos, le pertenece al Señor. Mi esposa es del Señor, mis hijos son del Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Hay una promesa: serás salvo tú y toda tu casa. Así le callás la boca a Goliat. De esa manera te vas a enfrentar al enemigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.